Buenas noches. Vamos a compartir el material para la clase de hoy. Buenas noches tengan, señoritas y jóvenes. Confírmeme si les está llegando la señal en perfectas condiciones. ¿Cómo me escuchan? Se escucha claro, dicen. Gracias, Mariela. Bueno, entonces, el día jueves habíamos quedado justamente en este punto y vamos a continuar. ¿Ya? El, el tema de hoy tiene que ver específicamente con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, es el complemento, y por consiguiente también el tema de las normas básicas del sistema de presupuesto. Hay que hacer referencia a un tema en esta parte que corresponde a esa modificación que ha sufrido esta norma básica el año 2007. El año 2007, mediante Resolución Suprema 2271-21, se ha modificado el artículo 40 de las normas básicas, que específicamente tiene que ver con la obligatoriedad de elaborar los estados financieros. Es decir, las instituciones públicas que son parte de la administración central, y si aclaramos con más detalle, los ministerios que forman parte del órgano ejecutivo, no se constituyen entes contables, sino que en su conjunto ellos conforman la administración central, que en sí se constituye el ente contable. Ese punto hace referencia a esta resolución suprema del año 2007, donde aclara, ¿no?, que dice que no producen estados financieros patrimoniales, que a través de lo que es el sistema de gestión pública van a remitir, por ejemplo, van a generar los estados financieros y remitir a la Dirección General de Contabilidad Fiscal en los plazos y modalidades establecidas, detallando los siguientes elementos. Primero, la información que corresponde a la ejecución presupuestaria. Ese es un punto, tanto de recursos como gastos. Segundo, los estados de movimientos de activos fijos. Es decir, tenemos en el balance general activos intangibles, tenemos lo que son inversiones financieras y el rubro de bienes de uso. Entonces, lo que les pide el Ministerio de Economía a estos entes que no son como tal, o sea, instituciones contables que tengan un código institucional en el extendido por el Ministerio de Economía, entonces les piden que remitan al ente rector información que corresponda a los activos, que corresponda también a lo que son sus inventarios, los estados de las cuentas por cobrar y conciliaciones bancarias como tal, ¿no? Necesariamente hacen una exigencia porque toda esa información se va a agregar en el Ministerio de Economía y es esta instancia que va a constituir el estado financiero de la Administración Central, más conocida como en este caso que sería el órgano ejecutivo. También aclara esta disposición de que las entidades públicas, como ser por los municipios, las gobernaciones, las universidades públicas, las empresas públicas, van a emitir estados financieros por separado. Y finalmente menciona de que el estado de flujo de efectivo tiene que exponerse
aplicando el método directo y la base de caja. O sea, ¿qué quiere decir? Que el método indirecto que se utiliza en el sector privado no debe utilizarse para su exposición en el sector público. Eso lo han definido mediante una resolución suprema que ya tiene más de 10 años de vigencia. Esas consideraciones tenemos que hacer notar para que tengamos claro de que ha sufrido un cambio la disposición que es objeto de explicación el día de hoy. De acuerdo a la norma básica, son 7 los estados financieros que deben emitir las instituciones, así como también los reportes auxiliares que se denominan estados de cuenta o información complementaria. Tenemos al balance general, el estado de recursos y gastos corrientes, el estado de flujo de efectivo, tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de ejecución del presupuesto de recursos, el estado de ejecución del presupuesto de gastos, la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Bien, ¿qué es lo que se pide en las normas básicas? Se pide de que en el caso de las corporaciones hagan la consolidación de los estados financieros. Hay corporaciones que son instituciones ya parte del Estado, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tenemos la Corporación Minera de Bolivia, tenemos la Empresa Nacional de Electricidad, que son corporaciones porque tienen filiales y subsidiarias. Y la norma básica prevé de que ese tipo de instituciones debe consolidar la información, ¿no? En este caso, la casa matriz y generar un reporte de todo ese grupo corporativo. Además, exige esta norma básica de que los estados financieros deben ser comparativos, o sea, de dos gestiones, ¿no? Tienen que sí o sí ser comparables. También hace mención de que estos financieros, para que sean considerados oficiales, tienen que llevar la firma de la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? El gobernador, el alcalde, el ministro, un director general ejecutivo, un gerente general de una empresa pública. Tenemos, a ver, otro tipo de institución, un gerente general. Son puntos que resalta, ¿por qué razón? Porque lamentablemente, por esto del volumen de las operaciones o por la movilidad de personal que se puede dar en una institución pública, suele pasar de que no terminan a tiempo. O sea, al 28 de febrero no están los estados financieros terminados. Entonces, a fin de cumplir con la disposición que ha emitido el Ministerio de Economía, las instituciones quieren enviar así y el gerente no quiere firmar porque ni siquiera le han dado, digamos, por una oportunidad para leer, para revisar. Entonces, para que sea considerado oficial, estos estados financieros deben ser suscritos por la máxima instancia, que en este caso es, como les decía, la MAE. Así se denomina a esa institución, ¿no? A ese, mejor dicho, a esa autoridad que tiene a su cargo elevada ante la gestión. Entonces, nosotros tenemos que, cuando estemos procesando la información, necesariamente con la debida anticipación debemos pasar a la MAE para que haga su análisis. Tiene pues un cuerpo de asesores. Ellos son los que antes de que firme tienen que darle ese, ¿cómo se dice? El ok. Y a veces no les dan el ok y entonces están en problemas porque no firman y después están mandando sin firma a la Contraloría, al Ministerio de Economía y se están haciendo observar.
Entonces, para que se evite ese tipo de situaciones, entonces hay que prever con anticipación. Cualquiera, ¿no? O sea, si me mandan a mí, por ejemplo, ahora mismo para quieren enviarlo y me dicen, por favor, fírmelo, no voy a firmarlo, pues, porque son reportes extensos. Tengo que revisar, tengo que tomar conocimiento, qué es lo que me quieren hacer firmar. Entonces, pero aquí la norma prevé, ¿no? De que la MAE tiene que firmar. El contador general y el titular del área administrativa financiera. Ojo, que la norma de contabilidad integrada hace mención de que el director general de contabilidad fiscal debe tener título profesional en el área económica financiera, otorgado por una universidad plena, dice, registrado en el Colegio de los Profesionales y con experiencia en administración financiera pública. O sea, ya hace referencia al profesional que va a ir a trabajar en el Ministerio de Economía porque es la autoridad que va a emitir lineamientos. Los contadores también hace referencia, o sea, los contadores que en realidad el personal que trabaja en la área de contable deben tener formación profesional, tienen que tener registro en su colegio para que puedan estar habilitados y poder ejercer funciones contables, ¿no? Asimismo, para que estas personas tengan por lo menos un avance, una mejora en sus tareas, ¿no? Lo que tiene que hacer es tener continuidad en la institución. Entonces, la máxima autoridad va a tener nomás que invocar a la ley del Estatuto de Funcionario Público para que pueda darse un periodo prolongado de tiempo para que pueda un profesional contable pueda desarrollar sus actividades. ¿Por qué? Porque si es que es movido del cargo y entra otro, posiblemente no se va a poder cumplir con el tiempo en el cual tiene que ser remitida la información financiera. Se puede generar demoras en la elaboración y preparación de los reportes financieros con consecuencia de qué, ¿no? Con consecuencia de que puede tener, por ejemplo, posibilidad a que si no presenta, la institución tenga que ser objeto de un congelamiento en sus cuentas, porque el Ministerio de Economía, cuando no presentan los estados financieros en su plazo, lo que toman como medida es congelar las cuentas, ya no pueden ni mover ni un centavo. Por eso es que los contadores se apuran para entregar en el plazo, ¿no? ¿Cuál es el plazo de presentación? Según la norma básica, tienen que presentarse, dice, dentro de los 3 meses. Actualmente, los estados financieros son enviados hasta el 28 de febrero de cada año. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Economía se da todo el mes de marzo para agregar los reportes financieros y hacer los estados financieros de la administración central, ¿no? Además, tienen que ser acompañados por la opinión de un auditor interno. Eso dice el instructivo que viene del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, son puntos que están en la normativa que debemos cumplir nosotros, ¿no? Y si alguien desconoce, entonces acuda a la norma básica porque para evitar responsabilidades. Bien, vamos a ahora hablar sobre lo que son los principios de contabilidad integrada. Así como también
lo que es el sector privado, existen principios de contabilidad generalmente aceptados. En el sector público están los principios de contabilidad integrada, que en sí se puede decir son lineamientos que direccionan la forma de contabilizar, de forma de reconocer las transacciones. En su pantalla se muestra lo que corresponde a cada principio: equidad, legalidad, universalidad, devengado, ente, bienes económicos, sentido de marcha, ejercicio, moneda de cuenta, uniformidad. Son varios. Vamos a explicar cada uno. En lo que es la equidad, lo que busca este principio es de que el contador, ¿no?, debe contabilizar las transacciones de tal manera que esas imputaciones contables muestren que se han llevado adelante con imparcialidad, sin direccionamiento, sin alineación a ninguna de las partes que forman parte del registro contable, ¿no? Y debe existir, como dice, hay que existir, ¿no?, el hecho de equidad. ¿Para qué? Para precautelar de que se estén velando los intereses tanto de una parte como de otra parte, es decir, tanto del Estado como también de los particulares que pueden haberse relacionado o vinculado mediante una transacción. Eso en forma resumida. La legalidad hace mención a que los hechos económicos financieros se registran en la contabilidad previo cumplimiento de las normativas que rigen o regulan las operaciones que están siendo objeto de contabilización. ¿Ya? Es importante de que los principios contables estén en armonía respecto a las disposiciones legales. Pero en el caso de que exista una discrepancia o oposición entre estos dos términos, entonces lo que prevalece es la norma legal. O sea, ¿qué dice la norma legal? Entonces, si hay algo, si eso aclara, ¿no?, la norma básica. Si existe alguna diferencia, entonces se tiene que aplicar las disposiciones legales para que en sí se llegue a dilucidar esa interrogante que puede surgir al contador en, en el registro de una transacción. La universalidad y unidad tiene que ver primero con que el sistema contable contabiliza todas las transacciones, uno, y otro aspecto que hay que tomar en cuenta es de que solamente se hace en una sola ocasión. Es decir, basta que una sola imputación contable hagas y la afectación va directamente a los diferentes subsistemas. Tomando en cuenta el tipo de operación que se está haciendo, si tiene imputación presupuestaria solamente, si tiene imputación contable o si tiene imputación financiera. Si es compleja o compuesta, como se refiera, la afectación entonces va a ser por simultánea en diferentes sistemas, que son parte de la contabilidad integrada. En cuanto del devengado, el devengado se da tanto en recursos como en gastos. Implica una modificación cualitativa que se da en el patrimonio. ¿Por qué? Porque
va a afectar tanto a partidas presupuestarias como a partidas contables. Entonces, se constituye una transacción que debe registrarse en un asiento compuesto. Para que se lleve adelante el devengado, ¿no? Las instituciones tienen que tomar en cuenta de que debe existir una relación jurídica con un tercero. ¿Por qué razón? Porque si no hay ese vínculo jurídico, difícilmente vas a poder exigir que también te remuneren si has dado un servicio. Además, es importante señalar de que en el sector público se puede dar, por ejemplo, ese tipo de devengados de recursos, ¿no? O sea que por conceptos de transferencias de dinero que haga el Ministerio de Economía a la entidad pública. En ese caso, se va a reconocer tanto el devengado como el percibido. ¿Por qué razón? Porque han recibido los recursos. No queda nada pendiente, no hay nada que pueda estar o generar una condición que al final tengan que dejar de contabilizar. Cuando existe una transferencia sin contraprestación, o sea, es decir, sin devolución, entonces se puede hacer directamente el asiento compuesto, haciendo afectar inclusive el percibido de los recursos. En los recursos, el devengado y el percibido se dan de manera simultánea. Hay una gran cantidad de operaciones que se pueden hacer simultáneamente, ¿no? ¿Por qué diferencia entre el devengado y el percibido? Porque también hay instituciones que solamente devengan y después de un tiempo empiezan a cobrar, ¿no? Entonces, esas son características por las cuales este principio aclara en su contenido. En lo que son, por ejemplo, el devengado de gastos. ¿Han escuchado hablar de este principio de contabilidad en otra materia? A ver, le consultaremos, por ejemplo, a Carla Mendoza. Carlita debe estar ahí, ¿no? A ver, Buenas noches, licenciado. buenas noches, Carla. ¿En alguna materia de contabilidad han tratado el tema del devengado? Si no me equivoco, sí, si no me equivoco. Ya. En tus palabras, su aplicación, ¿qué incidencia tendría en los registros contables? Es decir, ¿qué generaría? O qué, como se dice, cuál sería el efecto cuando alguien quiere devengar? Podemos devengar, ¿no? Como se dice acá en esto de la contabilidad integrada, recursos y gastos. Y ese devengado tiene sus efectos. En la contabilidad básica nos han enseñado de que podemos ser devengados de los gastos, hasta devengados de recursos, porque hay ventas a crédito. Hay lo que son, por ejemplo, las compras de bienes a crédito, las obligaciones de pagar sueldos al personal que van a tener que darse, digamos, después de unos días de haberse contabilizado la obligación, pero ya el devengado ya está afectando, ¿no? Tanto a lo que es la parte patrimonial como también a la parte del desempeño, ¿no? Para poder determinar el resultado del ejercicio, porque estás reconociendo ya el gasto o estás reconociendo el ingreso sin importar si te han pagado o has cobrado, ¿no? Entonces, en este caso de la contabilidad integrada, no varía. Tiene sus efectos, ¿no? Porque hace
generar modificaciones de saldos, ¿no? Pero condiciona, señala de que para que tú devengues un gasto, tienes que asegurarte de que si es emergente de un servicio, te hayan entregado el servicio con conformidad. Es comprar un bien, hayas manifestado expresamente la recepción con la conformidad. Y si son de otro tipo de gastos, entonces dice hasta el vencimiento, hasta que se concluye el vencimiento, de la obligación debe de vengarse. Entonces, con el devengado hace referencia esta normativa de que se da lugar a los asientos de partida doble. Si en este momento les digo yo, anoten un papel, voy a dictarles una transacción contable y me lo contabilizan. Les digo, ¿no? Que em, al 31 de diciembre del año 2020, la institución pública contabiliza la obligación de pagar sueldos al personal administrativo y operativo, ¿no? ¿Qué estoy señalando? De que ha llegado su vencimiento de, digamos, como se ha dado el servicio, necesariamente nosotros tenemos que ya reconocer que ya hay un gasto que tenemos que cubrir. Entonces, para fines de exposición, para fines de que se cumplan con otros principios que van de la mano con esto, entonces se tiene que reconocer en el periodo en el cual se ha prestado el servicio. Pero no estamos haciendo referencia a que se ha pagado o a que se ha cobrado. ¿Por qué razón? Porque eso puede tardar. Puede ser después de una semana, 2 semanas que pueden estar así y cerrando el trámite. No solamente una persona interviene en la operación, son varias. El principio de ente. Como les había hecho referencia, los estados financieros deben corresponder a un ente contable, es decir, a una institución que tenga código institucional, que esté reconocida formalmente para que pueda operar, para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta, ¿no? De que un ente tiene siempre ese apoyo jurídico, un respaldo legal que hace de que em, se pueda manejar con autonomía, pueda administrar su presupuesto, pueda generar sus propios reportes. Esos condicionantes hacen a un ente. Asimismo, en lo que son pues, los bienes económicos, tenemos en cuenta de que en el balance general todos los bienes tienen un valor, tienen un importe, tienen un costo, ¿no? Entonces se reconoce de esa forma, es decir, ¿no? Inclusive una donación en especie que al final les genere dudas porque no vamos a ver cuánto vamos a establecer como importa registrar, porque una donación no te puede dar esa información. Si algún caso te dan, entonces bienvenido, pero algunas veces, por ejemplo, como empresa te pueden hacer llegar por una donación, pero ¿cómo lo vas a reconocer? Hay un bien que tiene un valor. Posiblemente lo hayas incluido con un valor uno porque no sabes cuál es el valor. Pero a la brevedad posible tendrás que, como parte de la organización, sugerir e intermediar para que se pueda obtener esa, ¿no? Se dice el valor que necesitas contabilizar como parte de ese bien.
Entidad en marcha. Esta parte tiene que ver con el lineamiento para continuar las operaciones, para proyectarse en cuanto al tiempo, ¿no? Toda vez de que se entiende de que una entidad pública, cual sea su naturaleza, existe, ¿no? De manera indefinida, porque nadie sabe si de aquí a un año, digamos, va a ser el fin de una institución pública, ¿no? Entonces, en base a esa figura, lo que se tiene que hacer es valorar, ¿no? Valorar eh, cuán solvente es una institución y, y ver si tiene, por ejemplo, a su alrededor riesgos que pueden generar que tal vez alguna preocupación y que puede afectar tal vez a la continuidad de las operaciones, ¿no? Entonces, es importante este principio porque a veces ni reportan en notas, no se sabe, o sea, cuál es la situación que está presentando la institución. Ejercicio. El ejercicio tiene que ver con que la entidad tiene que medir los resultados cada cierto periodo, o sea, y esos periodos tienen que ser uniformes para que pueda ser la información comparable, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el grado de reconocimiento en el periodo en el cual se ha suscitado la operación. Por ejemplo, si nosotros hemos recibido servicios el año 2020, entonces ahora queremos pagar y decimos, no, es que como no hemos pagado, entonces tampoco los reconocemos. Pues es una figura equivocada, porque si has recibido el bien, tienes que nomás ya hacer trámite para que así se proceda a hacer el pago, ¿no? Y en cuanto a lo que es este principio de ejercicio, hace referencia a que los resultados se van a contabilizar, dice, cada cierto tiempo, ¿no? Y también exige de que los reportes sean paralelos, ¿no? Es decir, puedan formular, ¿no? Ese grado de comparabilidad entre Einar, dos quiero tostar. ejercicios. A ver, alguien creo que está en el fondo habilitando su micrófono. Bien, a ver, nuevamente reiterándoles. El principio de ejercicio exige de que la información financiera sea comparable. Por lo tanto, para poder comparar, tienes que tomar en cuenta que los periodos también tienen que ser del mismo tiempo de duración, ¿no? Entonces, los resultados que vas a alcanzar, ¿no? Tienen que considerar varios elementos, entre los cuales tenemos los ingresos deben ser contabilizados en el periodo en el cual se han generado, se han prestado. Y los gastos tienen que generarse en el periodo en el cual se han recibido. Entonces, ¿para fines de qué? Para que tanto el resultado del ejercicio actual como del periodo anterior puedan ser comparativos. Otro principio que hace referencia a esta disposición es la moneda de cuenta. La moneda de cuenta no tiene que ver mucho con la moneda de curso legal del país. Es decir, aquí en Bolivia, por ejemplo, los estados financieros tienen que ser expuestos en moneda nacional. Si hay transacciones que se han comprado, o mejor dicho, se han adquirido de moneda extranjera, tendrán que expresarse para que se expongan, tomando en cuenta la moneda que se emplea en Bolivia. Entonces, es importante hacer referencia al punto. Asimismo, ¿no? Em, Cuando existen, por ejemplo, requerimientos de financiadores, es decir, tú te has financiado por el Banco Mundial
Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo. Puede ser que el financiador exija de que su información esté expuesta en la moneda de origen, o se puede decir una moneda extranjera, ¿no? Entonces, eso ya depende también. Y la norma considera ese punto. La uniformidad. La uniformidad tiene que ver mucho con el empleo recurrente de un mismo método, de un mismo procedimiento o la aplicación de una similar política. Porque si se da un cambio, entonces tiene que también analizarse los efectos del cambio, ¿no? Toda vez de que puede distorsionar la información financiera que se está reportando. Bien, me salió el mensaje que vamos a continuar a regresar para poder seguir explicando sobre este tema de los principios. Entonces les mando nuevamente ¿cómo se denomina en este caso? El enlace para que podamos ingresar.